gozaremos de su misericordia, su bondad. Eternamente estaremos adorando al Señor, alabando, bendiciendo su nombre. Gloria al Señor. En este momento, hermano, pasamos ahora a adorar al Señor a través de diezmos y ofrendas. Le damos de lo que Él nos ha dado como mayordomos que somos. Así sostenemos su obra. El Señor nos dice que la plata, el oro son suyas, todo es de Él y que Él quiere que lo honremos con nuestras primicias. Vamos, hermano, a cantar al Señor, mi guía y luz. Tu palabra, Dios, tú eres mi guía y luz. Y las sendas del Señor son el deleite de nuestros corazones. Le decimos al Señor. Gracias a Dios que nos permite dar para su obra. Damos gracias, hermano Waldo, ahora al Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. Les recordamos que el campamento bíblico será, ya estamos a menos de un mes, del 13 al 18 de julio, próximo mes, 13 al 18. Estemos orando por el campamento para que almas sean impactadas, ¿verdad? Niños reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sea un tiempo también de coinonía, de compañerismo, de bendición. Ya está anunciado en la pared con el bajante, ¿verdad? Y estaremos dándole invitaciones a cada hermano que las quiera, que las requiera el próximo domingo. Y tendremos una reunión breve al finalizar este culto. Por favor, quédate, permanece para que podamos hablar de asuntos importantes relativos al campamento bíblico. Sigamos orando por esta actividad. Y vamos, hermano, ahora a pasar el mensaje con nuestro copastor. Alabado sea el Señor, amén. Buenos días, mis hermanos y hermanas. El Señor es bueno y fiel. Vamos en el día de hoy a continuar atento a la palabra del Señor. Hay un pasaje bíblico que vamos a leer en el libro de Isaías. Este mensaje que da Isaías es bien interesante porque
por un momento uno no sabe si él lo está diciendo de él o si lo está diciendo del pueblo de Israel o si lo está diciendo del Mesías. Pero vamos a llegar a ciertas conclusiones que son las que más, digamos, se han usado en la interpretación del pasaje. Hay veces que se necesita un mensaje de un profeta. Se necesita. ¿Por qué? Tal vez las personas se sienten decaídas. Tal vez han tenido cierto fracaso. Entonces, cuando una persona siente el fracaso, Dios le manda un mensaje por uno de sus profetas. Qué bueno es cuando que el Señor se ocupa de aquellos que no están, vamos a decir, en su mejor momento. El Señor manda su palabra cuando más la necesitamos. Le voy a pedir que nos pongamos en pie y oremos. Y después buscamos en Isaías 49. Oremos al Señor. Oh Dios, te alabamos. Gracias por este día en tu casa, en tu presencia. Gracias, Señor, eres todopoderoso. Gracias porque tu palabra sigue siendo luz, sigue siendo efectiva, sigue llegando al corazón. Oh Señor, en este día ilumina a tu pueblo. Pon tu palabra en nuestros corazones. Que llevemos frutos, Señor, y que todo lo que hagamos sea agradable a ti. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alabado sea Dios. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor en Isaías 49, versos 1 al 7. Vamos a leer. Y interesante porque pareciera como que Isaías está hablando acerca de él mismo. Dice así la palabra del Señor. Isaías 49, comenzando en el verso 1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Alabado sea Dios. En primer lugar vemos aquí el llamado de Dios, y este llamado del Señor pareciera como que de nuevo el profeta está dando su testimonio de cómo el Señor lo llamó. En el verso 1, oídme, y dice, Jehová me llamó, ¿desde dónde? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, como eso es tan personal y en primera persona, uno dice que el profeta Isaías está diciendo su testimonio.
O sea, Dios lo llamó al profeta desde el vientre de su madre, ¿cierto? Es posible que sí, pero casi todos los estudiosos de la Biblia dicen que está hablando acerca de la nación de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Y este género literario que se llama profecía, ahora se pone bien interesante porque la nación de Israel se habla de ella como de una persona, como si la nación de Israel fuera el yo que estoy hablando. Y el llamado, y como si hay un llamado que es para toda la nación. Y que Dios formó la nación como si fuera una persona. Entonces, algunos le han puesto de cariño el nombre, la nación profeta. Ahora, la nación se convirtió en una nación profeta. Porque ese llamado del Señor no era solamente a ser una nación, era a tener una misión. Entonces la nación de Israel, Dios la ama mucho, la escogió desde antes de su establecimiento como nación. En sentido figurado la escogió desde el vientre de su madre y ahora tiene un llamado. La nación tiene un llamado. Puede ser que una nación tenga un llamado o una posición que tenga que cumplir una misión, ¿sí o no? Claro que sí. Una nación puede tener un llamado. Pero todavía cuando leemos este pasaje, hay algo dentro de nosotros que dice, no, pero tiene que estarse refiriendo al profeta Isaías, ¿verdad? Porque está demasiado personal. Miren cómo dice ahí. El Señor puso mi boca como espada aguda. O sea, le puso unas palabras al profeta. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida. Una saeta es una flecha. Me guardó en su aljaba. Como queriendo decir, el Señor, en la mano del Señor, esta profeta o nación profeta es un arma poderosa y Dios la tiene como en su habitación bien cuidada para cuando Dios la necesite. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice en el verso 3, mi siervo eres, oh Israel. Entonces aquí es que todos dicen, está hablando ¿de quién? De la nación de Israel. Mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Alabado sea el Señor. Y en la interpretación histórica de los judíos, el siervo del Señor es la nación de Israel. Pero nosotros sabemos que en Isaías 53 y 54, cuando habla del siervo del Señor, ¿a quién se está refiriendo? Al mismo Hijo de Dios, el Salvador, mi siervo que iba a sufrir por la humanidad. Entonces, como los judíos entienden que el siervo que va a sufrir y que tiene un llamado son ellos, ¿quiénes son los que tienen que sufrir entonces, lamentablemente? Porque hemos entendido que el siervo que sufrió y fue crucificado fue solamente Jesucristo, el Señor. Él fue el que cumplió todas esas profecías que están ahí. Y vamos a llegar a una profecía mesiánica que está en este pasaje, en el verso 6, que dice, luz de las naciones, y dice, salvación hasta lo postrero de la tierra. Es una profecía mesiánica. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Luz, solamente para el pueblo de Israel o para todas las naciones. Y salvación, solamente para ese grupo que estaba alrededor del Mediterráneo o para personas que ni siquiera se sabían que estaban en otra parte de la tierra, para toda la tierra. Es posible que de ahí salga la frase hasta lo último de la tierra o hasta lo postrero de la tierra, porque en el Nuevo Testamento dice, sean
vayan a Jerusalén, como dice, vayan a Samaria y hasta, porque ya había dicho Isaías que la salvación de Dios iba a llegar hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Alabado sea Dios. Regresamos al verso 2 y 3 y entonces viene en el verso 4. Tenemos tres posibilidades. O es Isaías el profeta, o es la nación de Israel, o es Jesucristo como el Mesías, una profecía mesiánica. ¿Ok? El pasaje como que puede ser uno de esos tres. Sin embargo, el verso 4 no se lo atribuyen a una profecía mesiánica porque como que no coincide con el ministerio de Jesucristo cuando dice: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y se acuerdan que yo le hablé de esa sensación de fracaso. Cuando una persona o un grupo siente que ha fracasado y dice: por más que yo lo intento y por más que yo me esfuerzo. Y dice en el verso 4, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Si esto se refiriera al profeta Isaías, pudiéramos decir que él se sentía fracasado como profeta. O sea, por más que yo le predico a la nación de Israel, ellos no han cambiado, ellos siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y regresamos a esta idea de que el género profético ahora se puso en primera persona y que tal vez la nación de Israel se sentía fracasada y necesitaba que Dios la levantara. Pero sigamos con este pasaje, luego vamos a hacer aplicaciones personales. Y dice en el verso 5 que Dios me formó desde el vientre para ser su siervo. Dios me formó desde el vientre. Y uno se pregunta, ¿y por qué la insistencia en hablar de los bebés en el vientre de su madre? Dios me formó desde el vientre. ¿Cuándo fue que Dios te formó a ti? Dios te formó desde que fuiste concebido, desde el principio. Y la palabra, este es uno de los pasajes que nos ponen a nosotros a valorar los embarazos, a valorar la maternidad, a valorar el desarrollo de un bebé aún antes de nacer. En estos días yo estuve mirando una red social de una hermana que se llama Loren Montalvo. Ella es hija de un pastor y hace un muy buen trabajo hablando en contra del aborto. Si a ustedes les gustan las redes sociales, pueden buscar a Loren Montalvo. Es hace una apología, una defensa de pro vida. Y lo hace muy, muy bien. O sea que es muy exitosa, gracias a Dios. Y entonces ella está en contra de aborto y las causales y todo ese tipo de cosas. Y habla con mucha seguridad y con muchos datos, etcétera. O sea que quien quiera más información acerca de cómo los creyentes estamos de acuerdo con cuidar los embarazos y no usar eufemismos como interrupción, para que realmente quiere decir terminación o eliminación, pueden darse una miradita a algunos de los videos que ha hecho Loren Montalvo. Pregunta para nosotros: ¿Dios mira a los bebés en el vientre de su madre, sí o no? No solamente Dios mira a los bebés, dice la Biblia, Dios forma a los bebés en el vientre de su madre. A un creyente bíblico se le hace muy difícil doblegarse ante
ante, digamos, el movimiento pro aborto. Un movimiento que a veces está basado en unas falsas enseñanzas de que hay que reducir la población mundial. Pero al cristiano se le hace difícil doblegarse ante eso, porque dice la Biblia, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. O sea, incluso está diciendo que el llamado de Dios viene a veces desde antes de nacer. Y si Dios tiene un plan con un bebé antes de que nazca, no podemos nosotros aprobar, ni mucho menos promover, que la gente haga y deshaga. Mejor nosotros vamos a promover, mira, lo mismo que te dije, te lo voy a decir otra vez. Dios tiene un plan con ese bebé. Dios, cuando viene a ver, ese bebé va a ser algo maravilloso para Dios, va a servir a Dios. Nosotros tuvimos un hermano que hizo una confesión antes de él ser cristiano. Él se encargó de hacer que 2 de las mujeres que él tenía abortaran, y otro, tercer caso, él no tuvo que hacer nada porque ella con su familia lo hizo. Y entonces él dice, eso yo no era cristiano cuando eso. Entonces dijo él, yo no pensaba que eso era malo. A mí me habían dicho que eso no era nada. Pero ahora que yo soy cristiano, me doy cuenta que realmente a mí me engañaron. O sea, ahora él cree en lo que dice aquí. Dios sí mira los bebés antes de nacer. Regresamos al verso 1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, me tuvo mi nombre en memoria. Y vamos a aprovechar ahora a tomar una aplicación de la palabra. Muchas veces cuando leemos en el Antiguo Testamento hay historias, hay mensajes que fueron dados directamente a una nación o a una persona. Pero nosotros podemos leer este pasaje hoy en día y decir, ¿qué Dios me está diciendo a mí con este pasaje? Y en el verso 1, tú puedes decir, ¿y si Dios me está diciendo que Él me llamó a mí? Y en el verso 1 dice, oigan esto, tuvo mi nombre en memoria. O sea, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, Dios pensó en ti, ¿sí o no? Llevándolo a lo personal. Dios pensó en ti antes de nacer. Dios pensó en cómo iba a ser la vida tuya, ¿sí o no? Y me voy más allá. Dios preparó circunstancias, personas y situaciones para que tu vida sea como es o como ha sido. Porque Dios, como quien dice, diseñó la vida tuya antes de tu nacer. Gloria a Dios. ¿Debe el cristiano vivir avergonzado? ¿Debe el cristiano vivir lleno de culpa? Yo diría que no. ¿Debe el cristiano vivir como un fracasado? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque si nos vamos a donde al inicio de todo, Dios me tuvo en su memoria. Dios me tuvo en su memoria. Dios pensó en mí. Tú puedes tener grandes aspiraciones, puedes pensar en grandes proyectos, grandes edificaciones, pero todo eso está bien. No eres responsable necesariamente de eso. Sí eres responsable de la vida que Dios diseñó para ti. Dios te tuvo en su memoria. Tengo que vivir como un fracasado porque yo no he hecho cosas que he visto que otros han hecho. Y Dios te ha dicho a ti que la vida tuya es como la vida de otra persona. O Dios te ha dicho que Él diseñó para ti que tú hagas lo que han hecho en otro país. Tienes que hacer lo mismo que han hecho en Japón, o en Francia, o en Canadá. Dios te ha dicho a ti que eso fue lo que Él diseñó para ti. Entonces nosotros podemos, a la luz de este pasaje, orarle a Dios y preguntarle, Señor,
como tú me tuviste en tu memoria, déjame saber en qué tú quieres que yo te sirva. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el llamado tuyo para mí? Déjame saber dónde es que yo voy a ser fiel a Dios. Porque yo no me quiero sentir como un fracasado, ni me quiero estar comparando con otra gente. ¿Dónde es que tú vas a serle fiel? De acuerdo al llamado del Señor. Alabado sea su nombre. Cuando el Señor le habla a Israel en el verso 3, dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué significa que Dios se gloríe en su pueblo? En ti me gloriaré. Dios se gloría en los que son suyos. A Dios le agrada su pueblo que es fiel a Él. El pueblo que le sirve, el pueblo que pertenece a Él. Nos acordamos del caso de Job, cuando Dios habló de Job y Dios se glorió en Job y le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Entonces Dios se gloría en su pueblo que le es fiel. Es cierto que Job tuvo una gran prueba, pero no todo el mundo tendrá que pasar por esa prueba que pasó Job. Eso era el caso de Job, ¿verdad? Cuando Dios dice que Él se gloría en su pueblo, es un pueblo que le sirve, un pueblo que le agrada, un pueblo que pertenece a Él, que le causa agrado a Dios. Alabado sea el Señor. En el verso 4, como ya leímos, se muestra un poquito la condición débil de la nación o del profeta, y viene ahí esa declaración de confianza cuando dice, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Entonces, el mensaje, a partir del 5 al 7 viene el mensaje. Ahora, en el verso 5 podemos estar seguros que el profeta habla de él, porque en lo que él dice el mensaje de parte de Dios, él habla de él. Aunque algunas personas atribuyen el verso 5 y el 6 exclusivamente a una interpretación mesiánica, refiriéndose al Mesías. Pero miren qué bonito. Ahora pues dice Jehová en el verso 5, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para entregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Gloria a Dios. Entonces el pasaje como que enfrenta esa sensación de fracaso del ser humano y le dice, bueno, en realidad lo que va a pasar es que yo seré estimado a los ojos de Dios. Y el Dios mío será, todos juntos, el Dios mío será mi fuerza. Aleluya. El Dios mío será mi fuerza. Ahora en el verso 6 está más claro el llamado que Dios le está haciendo. O sea, todavía Dios está levantando a la nación de Israel, está levantando al profeta Isaías y en cierta manera hoy nos está levantando a ti y a mí. Y entonces en el verso 6 Dios da el mensaje. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Antes de nosotros hablar de la aplicación a nuestra vida, tenemos que interpretar sabiendo que se refiere al Mesías, se refiere a Jesucristo. Poco es para mí que tú solamente hagas tu ministerio en Israel, con el pueblo escogido, sino que tu ministerio va a llegar ¿hasta dónde? Luz de las naciones. Te di por luz de las naciones. Y salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios.
Se está refiriendo a la obra de Jesucristo. Dios siempre tuvo el deseo que la salvación llegara a toda la tierra. En primer lugar, el mensaje fue dado a Israel, en primer lugar, pero el deseo de Dios siempre fue que las naciones sean bendecidas, que todo el que crea y les reciba la salvación que Dios está dando. Entonces, ¿quién es la luz de las naciones? Jesucristo. ¿Quién es la salvación hasta lo postrero de la tierra? Jesucristo. Aleluya. Es una profecía mesiánica. Exclusivamente el verso 6, profecía mesiánica. Jesús vino a los suyos, dice la Biblia, pero los suyos no les recibieron. Y todos los que les recibieron en toda la tierra fueron hechos hijos de Dios. Aleluya. Cuando vemos este pasaje, tal vez el primer mensaje que se comunicó era que el pueblo de Israel tenía que ser luz de las naciones. Y es posible que en una manera limitada eso sea verdad. El pueblo de Israel tiene que ser luz. Por lo que dice aquí. En una manera limitada, el pueblo de Israel en cierta manera fue por donde vino la salvación. Pero se cumple plenamente la profecía en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, esa luz brilla en toda la tierra en el día de hoy. El Señor es nuestra luz. En la persona de Jesucristo se cumple plenamente que la salvación, Él es la salvación hasta lo postrero de la tierra. Nos recordamos también que Jesús habló de sus discípulos. ¿Y qué dijo de ellos? Ustedes son la luz del mundo. Entonces, por eso a nosotros se nos hace fácil pensar en que nosotros somos luz, porque Jesucristo lo enseñó. Como Él es la luz del mundo, Él tiene la autoridad de decirnos a nosotros que también nosotros somos luz. Y dice en Mateo 5, 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. O sea, ¿qué le está diciendo? Dejen que esa luz salga. Dejen que esa luz brille. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces el verso 6 tuvo un limitado cumplimiento con la nación de Israel. Tuvo un cumplimiento pleno con Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y hoy en día se sigue cumpliendo con la iglesia. Tú y yo somos llamados a ser luz. Cuando el Señor te dice que tú eres luz, ¿qué te está diciendo? Que Dios sabe lo que Él ha puesto en ti. Que Dios sabe el potencial tuyo. O sea, ya salimos del fracaso con que empezamos a leer este capítulo. Salimos del fracaso. Porque nos recordamos que el Señor me escogió, el Señor me llamó. Y ahora el Señor, junto con esta profecía de Isaías y Mateo 5, nos está diciendo, hagan brillar su luz delante de todos. O sea, ¿para qué tú tienes que andar como que lo tuyo es para después? Haz brillar tu luz. Tú tienes al Señor, tú tienes el Espíritu de Dios. Dios te ha dado mucho. Tú tienes esa gracia del Señor en tu vida. Deja que la luz brille. Vamos a decirlo, voy a dejar que la luz brille. Dilo ahí calladito que nada más tú te oigas. Voy a dejar que la luz brille. Aleluya. El día viernes, yo estoy asociado a un laboratorio
y hay una persona que tiene una deuda que ya anda como por los 150,000. Entonces yo pensé que era mi responsabilidad asegurar que entre ingreso al laboratorio. ¿Y qué hago yo? Vamos a cobrarle a este que está mandando muestras, manda muestra y manda muestra y nada de pagar. Entonces le escribí un poquito en un tono intenso por WhatsApp. Y le dije, estamos esperando el pago suyo, no sé cuánto. Y después le dije otras preguntas. Entonces después me dice, en conclusión, él y las personas que llevaron la muestra no tienen el dinero para pagar. Y ya ustedes saben que eso causa cierta tensión. ¿Cómo a una persona se le ocurre mandar una cierta cantidad de muestras, más de 50 de un tiro y etcétera, y después decir que no tiene dinero? Bueno, la cosa es que él lo hizo por ayudar a una gente, etcétera. Y yo le dije, yo he mandado muestras y a mí me la han cobrado y no sé cuánto. La cosa es que me dijo que el lunes iba a reunirse a ver si le daban un descuento y por ahí sigue la historia. Después de yo hacer eso, me di cuenta que yo estaba atribuyéndome como que a mí me pusieron a cobrar dinero y a mí no me han puesto a cobrar dinero realmente. Entonces yo como que me sentía como que yo hice algo mal hecho. Y después dije, ven acá, pero si otros que tienen un rango más alto que yo no le están cobrando, ¿qué hago yo tirándome eso encima? Ahora yo le voy a tener que pedir disculpas. Porque si lo dejo así, esa persona no va a volver a traer muestras y se va a sentir como que les cerramos la puerta. Bueno, en todo esto el Espíritu Santo me está dejando saber que tiene que pedirle disculpas. Y ayer que hice, así mismo como le escribí para cobrarle, así mismo le escribí, oye, quiero pedirte disculpas por haber sido tan insistente. En realidad, si tú estás ayudando, nosotros también vamos a ayudar, etcétera. Entonces, le pedí disculpas. Y él me dijo, sí, está tranquilo, que no sé, que esto. Me escribió unos audios muy alentadores y me di cuenta, sentí que yo hice lo que el Señor me guió a hacer. Pedí disculpas. Y si yo no lo hubiera hecho, en vez de hacerle un bien al laboratorio, le hubiera hecho un daño. Porque a veces uno es un poquito impulsivo. ¿Y qué nos está diciendo el pasaje aquí? Haz brillar tu luz. Haz brillar tu luz. ¿Y de qué fue la clase bíblica de adultos? Bienaventurados los misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. Entonces yo no esperé hasta el lunes, gracias a Dios, porque me siento bien de que no esperé hasta el lunes, que como quiera nos vamos a ver el lunes, si el Señor lo permite. Y le escribí que me disculpara y que, o sea, suavicé todo, ¿verdad? Con la gracia del Señor. Entonces, donde Dios nos ha puesto, doy este testimonio, es para que la luz brille. O sea, ahora hay un ambiente de bendición, donde todas las cosas se resuelven. Y si él pide un descuento y hay que dárselo, pues la persona que lo puede autorizar se lo va a autorizar. Pero yo no tengo que atribuirme como que yo soy el defensor del laboratorio. Si hay personas con más rango que yo, ¿verdad? Entonces ellos no le han dicho que no y le van a autorizar un descuento, pues gloria a Dios. Lo que yo sí tengo de responsabilidad es que haya un ambiente de bendición y que la luz de Cristo brille. ¿Por qué? Porque aquí hay gente cristiana y este es un lugar que Dios nos va a bendecir. Entonces me siento bien de que contribuí. No es todo el mundo que pide disculpas, no es todo el mundo en el ambiente secular, pero gracias a Dios que un cristiano sí lo hizo. Entonces, ¿qué significa eso? Ser luz. Ser luz.
Entonces ahora él se puso del lado mío, porque como ya yo pedí disculpas, ¿verdad? Sí, yo sé que no se preocupe, que yo voy a pagar. Entonces por ahí sigue la cosa. ¿Dónde el Señor te está llamando a ser luz? ¿Dónde el Señor te ha puesto? ¿Dónde tú puedes ser luz para después hablar de la salvación de Jesucristo? Para decir, el Señor fue que me puso, el Señor es la luz, pero el Señor nos llamó a nosotros. Él es la luz del mundo y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Los que tienen a Jesucristo tienen la luz de Cristo en sus corazones. Aleluya. El último verso, el verso 7, realmente da un mensaje de esperanza y por ahí comienza el resto del capítulo. Es un capítulo de hablar de la restauración de la nación de Israel. El resto del capítulo 49. ¿Y qué dice el verso 7? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. O sea, está hablando de la nación de Israel. Al siervo de los tiranos. ¿Qué le está diciendo? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Le está hablando del futuro. Le está diciendo, ustedes ven todo eso. Dios sigue obrando. Dios sigue siendo fiel. ¿Saben lo que va a pasar? No es que ustedes van a estar en el fracaso que estaban antes. Todo lo contrario. Hay personas que van a ver y van a creer. Hay personas que se van a levantar. ¿Y qué van a hacer? Adorar al Dios vivo. Y está hablando de personas, cuando dice reyes y príncipes, significa que detrás de ellos vienen otros, que ellos son los reyes de ellos. También esos otros van a creer y van a adorar al Dios vivo. Entonces, esta obra que Dios está haciendo, esta muestra de la fidelidad de Dios, al final, ¿qué produce? La adoración a Dios. La adoración. ¿Qué es lo que queremos? Que más personas le conozcan, más personas le adoren al Dios vivo y no tengamos temor. Aunque tú hayas pensado, como se menciona aquí en este pasaje, que tu fuerza se ha acabado y que tal vez tú has hecho mucho y no has visto resultados, haciendo una aplicación personal del pasaje. Entonces en el verso 7 dice, pues no te preocupes, porque el Señor está obrando, el Señor es fiel, verán reyes, ¿verán a quién? Al siervo del Señor, al siervo de Dios, que es en primer lugar Jesucristo y también en un limitado cumplimiento es la nación de Israel y en el día de hoy todos los que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, verán y vendrán, se levantarán, adorarán al Señor. Aleluya. O sea que esta batalla no la va a ganar el mundo, ni la va a ganar Satanás, ni la van a ganar las debilidades humanas. ¿Quién va a ganar la batalla? Dios. ¿Quién va a cumplir sus promesas? Dios. ¿Quién va a decir para que vea que yo soy fiel? Y cumple lo que Él promete, Dios. Alabado sea su nombre. Dios está trayendo personas a Él. Su obra va más allá de nuestro círculo íntimo. El Señor está obrando en naciones. El Señor está obrando con príncipes. El Señor está obrando con reyes. Entonces vamos a levantar ese ánimo y mantenernos en la fe. Verdaderamente. Al final van a adorar al único Dios vivo.
Aleluya. Gloria al Señor. Hemos hablado que el Señor conoce a los suyos desde el vientre de su madre. Si quieren podemos estar en oración ahora. Agradecido del Señor. El Señor conoce a los suyos desde el vientre de su madre. ¿Desde cuándo Dios te conoce? ¿Y desde cuándo Dios te formó? Porque a quien Dios formó no puede decir que Dios no lo hizo bien. Dios te formó. Gracias, Señor, por cómo tú me hiciste. También vimos aquí este pasaje que Dios tiene la recompensa. Sigue buscando a Dios. Él será tu fuerza. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos alumbra. Tus promesas se cumplen, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, el fiel, el Hijo de Dios, luz de las naciones, el que es la salvación de toda la humanidad, para todo aquel que cree. Oh Señor, gracias por lo que tú nos estás enseñando. Dios quiere que seamos luz, que su salvación llegue a lo último de la tierra. Sigamos en oración. Confía en Dios. Solo Él sabe el potencial que tú tienes y solo Él sabe hasta dónde va a llegar tu ministerio. Como dijo el Señor, poco es para mí que tú seas mi siervo para esto, sino también te di por luz. Aleluya. Y colaboramos con la obra de Dios como siervos y embajadores de Jesucristo. El resultado final es la adoración al Dios vivo. ¿Qué le parece si adoramos al Señor ahora mismo? Adora a Dios. Toda la victoria tuya es, Señor. Tu obra es maravillosa en la tierra. Tu salvación es gloriosa, Señor. Te adoro, Señor. Qué bueno es tener esa ayuda del Espíritu Santo, esa luz verdadera. Gracias te damos, Señor, que la iglesia siga adorando al Dios eterno. Y gracias porque tú estás trayendo personas a ti. Personas que rendirán toda su vida al Dios vivo y adorarán. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, gloria al Señor. Él es la luz del mundo y nosotros estamos llamados a ser luz. Vamos, hermano, a estar en pie y cantamos Luz a las Naciones, reconociendo a Jesucristo como la luz, la que trae salvación a todos los confines de la tierra. Gloria al Señor. A las naciones, Santísimo, Señor de la creación, cansado de Dios, siempre tu nombre cantaré, eres luz a las naciones, luz a las naciones, Santísimo.
las naciones. Luz a las naciones. Señor de la creación. Eres luz a las naciones. De cada idioma que cantará, en toda lengua tu nombre adorará. Y todo como el rey te admirará. Tu dominio y potestad por los siglos durará. Eres luz a las naciones, eres luz a las naciones, eres luz a las naciones. Damos gracias al Señor, eres luz a las naciones, nos has salvado. Y damos gracias, Señor. Y esta salvación está abierta a todo aquel que le recibe como su Señor, su Salvador. Por todos murió el Señor Jesucristo. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todo proceda en el arrepentimiento. Si tú has escuchado este mensaje, has entendido que Jesucristo es la luz del mundo. Él es el Salvador. Dios te está atrayendo y llamando con sus brazos de amor. Él extiende la salvación para ti. Tú puedes recibirle como tu Señor y Salvador a Jesucristo. Con repetir una oración similar a esta o hacerla desde lo profundo de tu corazón, pasas a ser un hijo o una hija de Dios. Vamos a orar en este momento. Y recuerda que lo dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca tu corazón si Dios te está llamando. Puedes rendir tu corazón a Jesucristo, decir: Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados. Reconozco que tú eres el Salvador, tú eres la luz del mundo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Gracias por amarme. Gracias por morir en la cruz para perdonar mis pecados. Confieso que tú eres el Señor, Jesús. Yo creo que Dios te levantó de los muertos, que tú vives. Gracias por aceptarme como tu hijo, tu hija. Amén. Gloria al Señor. Si tú haces una oración similar a esta, pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si tú haces esta oración hoy o la hiciste, queremos que por favor hable con nosotros, la persona que te haya invitado, la persona que te haya hablado de Cristo, tú que nos sigas a través de YouTube. Dios ha hablado a tu vida. Este llamado fue para ti, tú lo recibiste, entonces te ha llamado ahora a congregarte en una iglesia que se predique la palabra de Dios, a leer la Biblia, a hablar con Dios diariamente a través de la oración, y así puede comenzar a caminar este camino de la vida cristiana que está lleno de bendiciones y lo que Dios espera para ti. Habrá pruebas, no todo es rosa, no es un camino, ¿verdad? Pero sí tendrás la ayuda del Espíritu Santo para ser victorioso, ser vencedor. El Señor te bendiga. Y vamos, hermano, ahora a orar para ser despedidos, finalizar este tiempo dando gracias a Dios por el tiempo en su presencia. Nuestra hermana Rafaela, por favor, despídanos en oración. Amén. El Señor te bendiga, te guarde. Nos saludamos con gozo.
Entra al perfil de Iglesia Misión Bíblica en YouTube, Instagram y Facebook. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente comunicado. Nuestros cultos regulares son todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana y todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los cultos de los domingos son transmitidos a partir de la segunda parte del culto a través de YouTube. Tenemos cultos de damas los martes a las 7:30 de la noche cada 2 semanas. Un martes sí y otro no. Y el culto de jóvenes los sábados a las 5:30 de la tarde, cada 2 semanas. Un sábado sí y otro no. Cierra esa puerta. Ok, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por permanecer. Ahora finalizar el culto. Damos gracias a Dios que el culto no se prolongó tanto. Vamos a orar de nuevo presentando esta breve reunión.